Hola, buenos días. ¿Cómo me les va? Vamos a intentar contestar algunas preguntas que se han ido dando en los videos anteriores. Entre ellas, el día de ayer justamente estuvimos en un taller que les invito a las personas que no pudieron pasar el día de ayer, que no estuvieran en el en vivo, les invito a pasar por mi muro. Es un taller en donde vimos cómo empezar a sanarnos, cómo empezar a hacer consciente la parte inconsciente y empezar como poco a poco irnos sanando a nosotros mismos. Entonces, en este tema, el día de ayer vimos el sistema de los chakras, que es uno de los sistemas energéticos que manejamos. Y una de las chicas que estuvo en el taller del día de ayer me comentaba que cómo es esto de desbloquear los chakras, porque el día de ayer habíamos hablado justo de esto, de que existe un sistema de chakras que vienen a ser 7 puntos energéticos que tenemos distribuidos en el cuerpo y que cada uno de estos puntos energéticos pues se bloquea dependiendo de el manejo de nuestras emociones, de cómo manejemos nuestras emociones. Entonces, esta persona me indicaba que quería saber cómo hago eso, o sea, cómo desbloqueo los chakras. Entonces, en primera instancia, para dar una respuesta a esa pregunta, no existe digamos, una pastilla, o sea, no es como ir al médico y decir, bueno, sabe que me duele la cabeza, o sea, necesito una pastilla y ya está. No. El día de ayer hablábamos solamente de la explicación de qué es el sistema de chakras, estábamos hablando de los diferentes chakras, cómo se llama cada uno y qué tipo de emociones afectan a cada uno, entonces les invito a pasar por el video anterior. Pero la verdad, o sea, no existe como un método directo que pueda ayudarte a desbloquear los chakras. Pero lo que sí podemos manejar, o sea, ahorita en esto de las terapias holísticas existen algunas terapias holísticas en donde puedes acudir a que te desbloqueen los chakras y efectivamente eso sucede, pero ¿cuál es el truco atrás de estas terapias holísticas? Es decir, tú puedes utilizarlas y puedes hacer un desbloqueo de chakras, o sea, porque en verdad eso funciona, pero la cosa es que si tú no sabes en realidad cuál es el por qué se están bloqueando esas energías contigo y por qué y cómo tienes que trabajar esas energías, pues no sirve de nada. Hola, mi preciosa. No sirve de nada que tú vayas a una terapia holística y que te hagas una limpieza de chakras, que te hagas una limpieza áurica. No tiene sentido desde mi punto de vista muy personal porque yo he pasado por todo ese tipo de terapias. En verdad, o sea, en el momento te ayudan, pero prácticamente no sirve de nada si es que tú no encuentras la verdadera causa de lo que te está generando este tipo de emociones. Entonces, justamente dando una respuesta a esto de cómo puedo desbloquear mis chakras, yo no les voy a enseñar a desbloquear sus chakras porque la conferencia o el taller que vimos ayer justamente lo que hace es que ustedes más o menos tengan idea de cómo nosotros nos relacionamos con la parte del cuerpo mental, con la parte del cuerpo energético, con la parte del cuerpo emocional y que ustedes conozcan esto, si lo desean, investiguen. Pero más allá de eso, el hecho es empezar como a poder entendernos, empezar a poder dejar de juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, el día de hoy, lo que yo voy a presentarles son los diferentes pasos que nosotros podemos empezar a seguir para, para comenzar este sendero del autoconocimiento, porque el autoconocimiento viene a ser justamente la base para, para que tú puedas llegar a tener una vida feliz, una vida plena. Y no con esto me refiero a llegar a ser millonario, hablando de la parte material, o a que no tengas problemas o qué sé yo, que jamás vuelvas a enojarte, porque las cosas no funcionan así. Entonces, como les decía, si hay alguien del video anterior, si necesitan hacer preguntas, por favor váyanmelas haciendo
porque ayer me di cuenta que el video me habían preguntado algunas cosas y no contesté en vivo. Pero bueno, entonces, en primera instancia vamos a hacer una breve revisión de qué son las cosas que van a permitirme, cuáles son los pasos o cuáles son las estrategias mediante las cuales yo voy a empezar a conocerme a mí misma y de esta manera también voy a empezar a trabajar conmigo, porque obviamente no es algo que uno conozca. Y adicional a eso, pues también les había dicho que hay diferentes energías que todavía se siguen manifestando. Habíamos hablado que desde el 29 de abril eh, habíamos tenido una entrada de energías bastante altas, hablando de esto de la frecuencia Schumann, el pulso de la Tierra. Y esto, pues, la verdad, sigue ocurriendo. Estamos teniendo más y más entrada de energía. Y no sé si les ha pasado, pero últimamente ha habido muchísimas personas que están teniendo como altibajos bastante fuertes en la parte emocional, es decir, que empiezas a llorar sin saber por qué, empiezas a estar como bastante enojado sin saber por qué. Y bueno, esto en este punto es bastante normal, porque ¿qué es lo que está pasando ahorita con esta cantidad de energía que está entrando a nuestro cuerpo y que está entrando a nuestro planeta? El detalle es que estamos sanando no solamente a nivel fisiológico, sino también estamos sanando a nivel de emociones, es decir, todas aquellas emociones que tal vez tuviste guardadas o tal vez tuviste reprimidas por muchísimo tiempo, en este momento están saliendo a la luz. Entonces, eso por un lado. Adicional a eso, como les había comentado ya antes, y me imagino que ahorita es algo bastante normal para algunas personas, el hecho de que tenemos dolores de cabeza, que también hay como especie de gripes, esto de los ciclos del sueño. Y en esto de los ciclos del sueño les quería comentar algo, porque hay personas que empiezan a despertarse a la 1, 2 y hasta las 3. Y hay otras, en cambio, que se despiertan a raíz de las 3 de la mañana en adelante. Entonces, esto también tiene su razón de ser. Como yo les había dicho en videos anteriores, en este momento, con esta cantidad de energía, nosotros nos encontramos en un punto en donde las energías celestiales o energías sutiles, energías de alta vibración, están más cerca de nosotros. Entonces, estas energías también se están manifestando en esta diferente forma de llevar nuestro ciclo de sueño. Es decir, hay muchas personas que van a despertarse a la 1, a las 2 y a las 3 y son personas que están como empezando a, a ser más receptivas en lo que se refiere a este tema de energías, en lo que se refiere a este tema de empiezan a darte tus guías espirituales, tus ángeles, como tú lo quieras llamar, empiezan a darte mensajes. Entonces te despiertas y coincidencialmente en ese momento de 1 a 3 de la mañana te están dando mensajes sutiles acerca de, qué sé yo, si tú tenías un problema económico, si tenías un problema con tu esposo, con tu hijo y demás. Entonces es como que justo en ese momento se te presenta la solución al problema. Entonces, lo más recomendable en ese momento no es que te enojes porque es lo que normalmente uno hace, se enoja porque no puede dormir, sino más bien pensar, o sea, ¿qué es lo que estoy recibiendo? O sea, ok, qué sé yo, si es que hacen meditaciones y tienen esa costumbre y si no hacen, pues no hay problema, solamente pensar qué es lo que estoy viendo yo aquí. Porque también puede presentarse que te despertaste y justo te acuerdas de un sueño. Entonces ver también qué es lo que estoy soñando, anotarlo y buscar. En Google hay un montón de significados de los sueños, buscar cuáles son las partes que más te llaman la atención. Y para las personas que empiezan a despertar a raíz de las 3:30, 4, 5 de la mañana. También hay otro mensaje aquí, pero el mensaje acá viene a ser como más directo en cuestión de, estás recibiendo mensajes divinos, que no solamente te van a ayudar a ti, sino que son mensajes que prácticamente tienen que ser compartidos. Puede ser en tu familia, puede ser en un en vivo como lo estoy haciendo yo. Puede ser, son diferentes mensajes que si tú te das esa apertura, si tú te das esa, por lo menos esa opción o planteas la posibilidad en tu vida de que esto tal vez podría ser, entonces tú tal vez podrías ayudar a otras personas. Eso en cuestión de los síntomas que ahorita normalmente estamos pasando por esto de las frecuencias Schumann.
Pero ahora ya yéndonos al tema de lo que les había comentado acerca de esto de cómo podemos desbloquear nuestros chakras, bueno, no les puedo dar una medicina exacta, pero lo que sí les puedo transmitir es todas aquellas cosas que al menos a mí me han servido muchísimo para ir teniendo una vida más plena, ir sintiéndome mucho mejor conmigo misma, ir sintiendo más cercana a esa presencia divina y adicionalmente ir no tomarme todas las cosas tan en serio e ir desterrando de a poco, de a poco, de a poco esas partecitas de miedo que viven en nosotros y que obviamente no es que van a salir, sino que por lo menos ya sabes que están, les puedes reconocer y ahora les puedes incluso hasta manejar, o sea, les puedes decir, ok, es que espérame un momentito. Pero bueno, entrando a esta parte, una de las cosas que tenemos que saber, más allá de lo que habíamos visto de las personas que vieron el taller, que el objetivo que tú tienes al estar vivo aquí en esta dimensión es única y exclusivamente, como misión, la puedes ver, es el hecho de sanar, el sanarte a ti mismo. Pero adicional a eso, más allá del hecho de la misión de sanarte, tu único objetivo, tu único fin por el que tú estás aquí, es porque simple y sencillamente tienes que existir, tienes que ser. Y generalmente es una de las cosas que no lo hacemos, que no nos permitimos ser quien somos. Y esto justamente también está muy condicionado por todas las cosas que hemos pasado. O sea, pueden ser experiencias de vida, puede ser también toda la información que recibimos desde que somos niños en cuanto a educación. Ahora por lo menos, ¿cómo se llama? Ahora tenemos un exceso de información, por ejemplo, en estos canales de YouTube, que existe un sinnúmero de información que muchas veces dice esto es bueno y en otras dice esto es malo. Entonces, ahora tenemos ese acceso a información global que antes no teníamos, pero en cambio ahora el detalle está en que nosotros empecemos a discernir qué información es la que me corresponde o no. Y en este lado yo solamente les podría decir que sí, que investiguen, pero que si aquella información que tú estás empezando a descubrir te provoca miedo, entonces no es por ahí. Si es algo que te provoca paz, entonces sí, continúa por ahí. Pero es siempre tenemos que tratar de ver con qué yo estoy vibrando, con qué es lo que me siento bien. Hola, mi Tania preciosa, ¿cómo estás? Ahora, como les dije, voy a dar algunos tips que podemos utilizar para empezar como a analizarlos, a tomarlos en cuenta, a plantearnos la posibilidad de que podría ser de esta manera. Y no les digo que me crean, sino que más bien la información que les voy a dar ahora, pues la pongan en práctica, la experimenten y de esa manera ustedes vean si es algo que sirve para su vida o no. Entonces, una de las frases con las que quisiera empezar es esta de se hace camino al andar. Justamente yéndonos a la pregunta con la que habíamos empezado el en vivo, esto de cómo desbloqueo mis chakras y por qué vengo a esta frase de se hace camino al andar. Es bastante común que nosotros como seres humanos, especialmente ahora que estamos acostumbrados a que todas las cosas se den así, entonces en vez de yo buscar la manera de acercarme a esa respuesta, pues quiero que ya se me den pastillas. Y como les dije antes, o sea, lastimosamente esto de empezar a conocerte a ti mismo, pues no es algo que es como ir al doctor y tomarte una pastilla, sino que es algo que tú lo tienes que empezar a trabajar en ti. Y esto de se hace camino al andar justamente habla de esto. Yo no puedo, yo no puedo decirles, ¿saben qué? Para determinado problema ustedes pueden hacer esto, o pueden hacer esto, o pueden hacer esto, y esta es la solución. Porque lastimosamente no funciona así. Para que algo funcione en tu vida, tú lo tienes que experimentar y también tú tienes que poner como ese esfuerzo, esa perseverancia de si en verdad esto te suena, te resuena, pues no te quedes con lo que yo te digo, porque la verdad que yo te digo es como yo la interpreto y es mi forma de percibir las cosas y es lo que a mí me sirve. Pero tal vez tú puedes encontrar la misma información que yo he encontrado y tú la puedes interpretar de una manera diferente que va a ser más coherente contigo. Entonces esto de se hace camino al andar
quisiera yo incentivarles a todos y cada una de las personas que han visto mis videos y que si no los han visto, pues los vean. Eh, Cada quien es el que va haciendo un camino dentro de su propia vida. Es decir, cada quien es el que va poniendo como paso a paso la estructura para comenzar a tener una nueva visión de las cosas, una visión que te permita ser feliz. Y ser feliz no solamente con tu entorno, sino en primera instancia ser feliz con quien eres, aceptarte. Y de esta manera, o sea, cada vez que tú vayas descubriéndote a ti mismo de a poco, entonces de esa manera es como tú vas a ir avanzando. Y tratemos de no querer que esto se dé de la noche a la mañana, porque el día de hoy voy a hablarles acerca de esto de la autotransformación. La autotransformación no es sino un proceso en el cual un momento de tu vida tú llegas en donde tú dices, las cosas no pueden ser de esta manera, tiene que haber una manera más fácil o tiene que haber una forma diferente de llevar mi vida, de que las cosas sucedan en mi vida de una manera distinta. Todo lo que estoy viendo, o sea, no tiene que ser realmente así, o sea, debe de haber algo adicional. Entonces, cuando tú llegas a este punto, justamente empieza aquí lo que viene a ser el proceso de autotransformación. Y como la palabra mismo lo indica, es autotransformarse. No es el hecho de que tú llegas a este tipo de información para que tú recibes y automáticamente te transformas. No, las cosas no funcionan así. Y la cosa es que tú vas a empezar a recibir información y mientras más abierto estés a esta información, pues más van a ser las formas como se manifiesta esa información en tu vida. Entonces, por ejemplo, uno de los pasos que tenemos que empezar a ponerlo sobre la mesa, por lo menos plantearnos la posibilidad, es el hecho de tener una mente y una percepción espiritual abierta. Es decir, todos o la mayoría de nosotros hemos sido educados en determinada religión. Por ejemplo, en mi casa yo fui educada en la religión católica. Y una de las cosas que yo sí quisiera poner en claro es que para mí, desde mi punto de vista personal, yo considero que todas y cada una de las religiones que existen en el planeta, sea la católica, sea la cristiana, sea la evangélica, sea la hinduista, la budista y judaísta y todas las religiones que existan, desde mi punto de vista muy personal, todas y cada una son sagradas. ¿Por qué? Porque cada una de estas religiones lo que hace es encaminarte hacia esa divinidad, hacia ese Dios, hacia ese algo que tú no conoces. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, como dice el dicho, o sea, todos los caminos conducen a Roma. Entonces, desde mi punto de vista, todas las religiones conducen a Dios. Obviamente, hay algunas religiones que tienen excesos, pero no es el hecho de buscar cuál es la mejor religión y no es el hecho de buscar cuál es la religión, ¿cómo se llama?, que no tenga juicio o que yo no pueda juzgar o que sea la que es mejor para todo el mundo. Fuera de eso, lo que desde mi punto de vista personal y lo que en mi experiencia personal yo he aprendido a hacer es el hecho de investigar sobre diferentes religiones. He tenido la oportunidad de conocer un poco sobre el budismo, sobre judaísmo, sobre hinduismo, la misma religión cristiana, la evangélica, la católica. Y en primera instancia lo que he descubierto es que todas te hablan de lo mismo. Todas tienen presencias masculinas, femeninas y la presencia de como un fruto de estas dos energías. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista personal, que todo aquello que te sirva, pues lo puedes utilizar. No necesariamente esto implica que te tengas que encasillar en determinada religión. Y si así lo haces, pues está bien, es perfecto, porque es tu manera de acercarte a Dios. Entonces, la forma como tú elijas acercarte a Dios, a la divinidad, a ese ser amoroso, al amor incondicional, a lo que tú le quieras llamar, es perfecta, porque es tu manera. Es tu forma de entender esa energía, se podría decir. Y como les decía, el primer paso, en primera instancia, está en la mente y percepción espiritual abierta. Es decir,
que si tú perteneces a determinada religión y si alguien te comenta algo de otra religión, pues no lo niegues rotundamente, sino que tal vez analízalo. Ni siquiera lo aceptes, sino tal vez analízalo y pues nada más, a lo mejor te puede servir o a lo mejor definitivamente pues no. Otra de las cosas que aquí en lo que implico a tener en mente y percepción abierta también es el hecho de que ya les había comentado antes, pero ahora es súper importante que nos demos muchísima atención y que demos muchísima importancia a lo que es nuestra intuición. Ahora, justamente como nos estamos limpiando con esta energía que está viniendo y estamos recibiendo un montón de información divina, más allá de eso también nosotros estamos limpiando nuestra alma, estamos limpiando nuestro corazón. Y justamente es de aquí en donde sale esa conexión con lo divino que viene a ser tu intuición. Entonces ahora más que nunca tenemos que tener muchísima atención en aquello que yo siento, aquello que yo quiero con el corazón, así mi mente me diga no, pues hacerlo con el corazón, porque si digamos en el caso de una pelea, sea con un familiar, con un amigo, con un novio, con una novia, si yo siento en mi corazón que yo quiero buscarle a esa persona, pero mi mente me dice no, porque se portó así, se portó asado, se portó cocinado, X, entonces aquí hay dos opciones. La primera opción es que no pase nada y con el no pase nada me implica que yo, porque no es por nada que estoy pensando en que quiero llamarle a esta persona o que quiero buscarle. O sea, la primera opción, si no hago nada, simple y sencillamente, pues voy a seguir con esa onda de quiero llamarle y no quiero llamarle y va a ser una contradicción y eso me va a poner inquieta, me va a poner ansiosa y no voy a saber qué hacer y a la final eso me va a ir drenando de a poquito energía. Pero si simple y sencillamente me dejo guiar por ese llamado de mi corazón y pues hago la llamada. También, si yo hago aquella llamada o busco a esa persona, también saber que no tenemos que tener expectativas, porque una cosa es lo que diga mi corazón y otra muy diferente cómo esa persona vaya a reaccionar. Porque es mi corazón el que me está hablando. Entonces lo único que yo les invito a hacer aquí es manejar la coherencia, ¿no? Si lo siento así, pues, o sea, simple y sencillamente lo hago. Y no con esto voy a esperar una buena respuesta del otro lado, porque a lo mejor y no se da. Pero lo que sí voy a hacer es, ok, o sea, yo seguí la intuición. Bueno, estábamos hablando de esto de empezar a prestar atención a la voz de tu corazón, que viene justamente a estar determinada por aquello que llamamos intuición. Y como les decía, o sea, si tenemos esas ganas por ejemplo, hablar con alguien, de buscarle a alguien, pero que tu mente te dice no, no debe de ser así. Entonces, en primera instancia, si en verdad es eso lo que estás sintiendo, pues hazlo. Pero lo que sí, en este punto, y esto tiene que ser súper claro, cero expectativas. Porque cada vez que uno actúa con alguien, cuando hay un intercambio, cuando hay una interacción con otra persona, uno siempre tiene expectativas. Es decir, si yo le llamo, entonces yo quiero que me conteste bien, o yo quiero que me diga esto, o yo quiero que me diga esto otro. Hola, mi Marceli, ¿cómo estás? Entonces, una de las cosas que yo sí les invito el día de hoy es que sí, o sea, tenemos que hacernos caso en lo que se refiere al llamado de tu corazón. Tienes que empezar a dejarte llevar por tu intuición, pero también tienes que saber que no tiene que haber expectativas. No tiene que haber expectativas porque las expectativas justamente es aquello que te causa sufrimiento. Ay, gracias, mi preciosa. Las expectativas son aquello que yo quisiera encontrar en esa otra persona. Es decir, o sea, por ejemplo, eh, digamos, ¿no? Tengo una pareja, entonces yo en esa pareja quisiera que esa persona se porte conmigo de determinada manera. Entonces, como yo tengo esa expectativa, pues difícilmente se va a cumplir porque es mi expectativa. Y para que esa persona que yo quiero que se comporte de determinada manera pueda comportarse como yo quisiera, pues tendría que ser yo. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales nosotros sufrimos, porque generamos muchísimas expectativas en los demás.
en cuestión de relaciones, no solamente hablando de relaciones sentimentales, no solamente hablando del novio, la novia, del esposo, la esposa, sino yéndonos más allá. Tenemos tantas expectativas acerca de los demás, que queremos que nuestra madre se porte con nosotros de determinada manera, que nuestro padre se porte con nosotros de determinada manera, que mi hermano o mi hermana reaccionen conmigo como yo quisiera, que mis amigos, mis amigas se tengan conmigo las reacciones que yo tendría con ellos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo estoy generando expectativas. Y mientras más expectativas tenga y mientras más altas sean mis expectativas, pues más voy a sufrir. Entonces, algo que les invito a plantearse el día de hoy es, sí, o sea, escuchar la voz de tu corazón, dejarte llevar por tu intuición, pero sin expectativas. Es decir, sin esperar que el otro vaya a actuar de determinada manera. Si, por ejemplo, te animas a comunicarte con alguien con el que no te habías visto, con la persona que quisieras hablar, llámale y dile simplemente lo que quieres decirle, pero no le digas, o sea, si le vas a llamar para pelear y si le vas a llamar para tener una discusión, no, no. O otra de las opciones es que también, o sea, si no te animas a comunicarte con esta persona, pues coge un cuaderno y empieza a escribir todo lo que le dirías a esa persona, porque de esa manera también estás siendo coherente con las cosas que estás sintiendo y con tu intuición. Tú, más que nadie, vas a saber qué es lo que exactamente tienes que hacer. Pero lo que sí les digo desde ya es que tratemos de cacharnos cuando estoy teniendo expectativas acerca del otro. Porque en ese momento que yo estoy generando expectativas, pues automáticamente voy a empezar a sufrir. Entonces eso les digo, tratemos de cero expectativas y conectar con el corazón. Otra de las cosas que les decía en esto de mente y percepción espiritual abierta, tenemos que estar atentos a las señales. Todos y cada uno de nosotros podemos recibir señales de entes de luz. Y de esto yo voy a hablarles la próxima semana, en donde vamos a hacer un pequeño programa de cómo conectarte con tus ángeles guardianes, con tus guías espirituales, con tus maestros ascendidos, con tu ángel de la guarda. Y también saber cuáles son las diferentes señales que estas entidades de luz te envían, porque te envían, todos los días se están comunicando contigo, todos los días se están comunicando contigo mediante señales, mediante la música, mediante te encuentras una monedita en el suelo. O sea, hay un montón de señales que te permiten saber que te estás comunicando con estas entidades sutiles. Por ejemplo, cuando recibes la llamada de una amiga en un momento que te sentías sumamente mal y simple y sencillamente ni siquiera ella te llama para decirte cómo estás, sino tal vez ella te llama para contarte, digamos, un chisme a nosotros que nos gusta a las mujeres, o para matarte de la risa, algo así, y obviamente te saca de ese estado. Esa es una señal angélica, porque lo que está haciendo es sacarte de esa tristeza en la que tal vez estabas intentando colocarte, y pues llega alguien y te saca de ahí. Otra de las señales también es el hecho de que estás preguntando mucho sobre determinado tema y pues te llega un libro, te llegan mensajes en Facebook, te llega una canción y demás. Entonces ahora es el momento en donde tenemos que prestar especial atención a esto. Nos van a llegar un montón de señales. Y no solamente a través de, como les digo, o sea, a través de los ángeles, también ahora hay muchísimas entidades lumínicas que se están manifestando, como son Jesús, María Magdalena, diferentes dioses, diferentes entidades lumínicas que han estado siempre presentes ahí, pero que ahora en este momento con tanta energía y con tanta limpieza que estamos teniendo, pues se están presentando más. Entonces yo sí les invito que desde ahora, o sea, empecemos a estar atentos, porque son cosas pequeñitas, cosas que a lo mejor, por ejemplo, percibes un olor, tal vez ves una sombra, pero no te causa miedo. O sea, son diferentes, todo aquello que te dé paz, que te dé gozo, esas son señales. Estábamos hablando acerca de esto de empezar a conectar con nuestro corazón y que una de las formas en cómo empezamos a conectar con nuestro corazón es mediante la intuición.
y también empezar a tener, a prestar atención a todas aquellas señales que van a empezar a manifestarse, porque tus guías espirituales, tus ángeles están intentando comunicarse contigo, entonces estar más atentos a cuáles son esas señales. Como ya les había dicho antes, también otras de las señales se dan mediante los sueños, en el hecho de que te despiertes a la 1, 2, 3 de la mañana. Eh, bueno, ese vendría a ser como el primer paso para empezar a sanar, empezar a conocerte y empezar como a este proceso que es de autotransformación y lo que implica una transformación en ti mismo. Entonces, otra de las formas que vienen a ser otro paso es el cuidar tu cuerpo, pero no el cuidar tu cuerpo solamente desde la parte física, obviamente sí, también la parte física en cuestión de alimentación y ejercicio, sí, tienes que cuidarte, pero también el cuidar tu cuerpo implica en que te des cuenta cuál es tu manera de hablar, cuál es tu manera de sentir y cuál es tu manera de pensar. Eso también va a cuidar tu cuerpo. En el sentido de, por ejemplo, cómo tú te hablas a ti mismo. Si te ves en el espejo, ¿qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que sientes mientras te hablas? ¿Qué es lo que sientes mientras piensas? Entonces, de esta misma manera también, no solamente cuidándonos a nosotros mismos en cuanto a tener cuidado en tu manera de hablar, sentir y pensar, sino también cómo yo estoy hablando, pensando y sintiendo sobre el otro. De esa manera también voy a cuidarme, porque si es que yo tengo pensamientos de baja vibración, como son envidia, como son miedo, como son inseguridades, obviamente lo que estoy haciendo es perjudicándome a mí misma. Entonces, pensar, sentir y hablar sobre ti y sobre los demás de una manera agradable, de una manera positiva. Y si es que no tienes algo bueno o algo positivo que decirte o que decir de los demás, entonces mejor no lo digas. Y trata también de no sentirlo y no pensar en eso. Si es algo que es de baja vibración, pues más bien aléjate de ahí. Otra de las cosas que pueden ayudarte mucho en el proceso de autotransformación, en el autoconocimiento, es el énfasis en perdonarte. Y esto creo que lo vengo diciendo en cada uno de los videos que he realizado. Es el hecho de cuando cometes un error, en primera instancia, que sepas que esto no es un error, es parte de tu aprendizaje. Nosotros estamos en esta dimensión para hacer lo mejor que podamos. Y nosotros no podemos hacer nada más que lo que hacemos. Y si tú dices, no, pero me equivoqué muchas veces en el pasado, en aquel momento no tenías la información que tienes ahora y que tienes hoy porque te equivocaste antes. Entonces, dejar de juzgarte a ti mismo y juzgar a los demás en el sentido de que no existen las equivocaciones, todas las circunstancias, personas y momentos que llegan a tu vida son determinados a ser de esa manera. O sea, no trates de buscarle una explicación, no trates de juzgar al otro, de juzgarte a ti mismo, de que esto pudo haber sido diferente, porque esas son las expectativas, desde esto de lo que hablábamos antes, el tener expectativas en el otro. ¿Por qué le juzgas a la otra persona? Porque tú esperabas que sea diferente. Y como no se portó como tú esperabas que sea, pues entonces por eso se genera el sufrimiento. Entonces, lo que les decía en el video anterior es, empecémonos a dejar guiar por nuestro corazón, pero sin expectativas, sin esperar que el otro actúe como yo quisiera que actúe conmigo. Y en esto de perdonarse, empezar a tener tolerancia con uno mismo, empezar a tener comprensión conmigo, empezar a buscar también en las formas de qué he hecho de bueno para conmigo, qué he hecho, qué tan bueno he sido conmigo. Y en esto, o sea, empezar a buscar esas cosas que yo en verdad he hecho por mí, que pueden ser cosas súper como superficiales, como digamos ir en el caso de los chicos y las chicas, ir a un salón de belleza y qué sé yo, hacerme un corte, o irme a una tienda y comprarme, digamos, un terno, un vestido o algo para mí. O también puede ser el hecho de fui, tomé un masaje, o puede ser el hecho de ya un poco más, más para tener energía divina,
Pues no, pues me di un día para salir a la naturaleza, me di un día para leer, me di un día para pintar, eh, tratar de ver qué es lo que estoy haciendo por mí ahora. ¿Cómo es que yo estoy alimentando ese amor que tengo por mí conmigo? ¿Qué es lo que o qué es lo que debería yo hacer para empezar a ser más comprensivo conmigo, a tenerme más tolerancia y empezar a buscar cuáles son las cosas que he hecho por mí? Y también empezar a buscar cuáles son las cosas que podría hacer por mí, no por los demás, por mí. ¿Por qué por mí? Porque esto, más allá de sonar egoísta, en el momento que tú empiezas a generar ese amor hacia ti mismo, empiezas a generar un cariño hacia quien eres y te permite ser quien eres, automáticamente estás ayudando al resto de las personas. Porque cuando tú ya te empiezas a amar tanto, entonces justamente lo que vas a dar es ese amor que ya está creciendo en ti y es lo único que puedes dar. Entonces, obviamente de esta manera, las demás personas también se contagian de eso y qué bonito que luego todos pues empezamos a generar esta energía de amor hacia todos. Pero esto definitivamente siempre tiene que partir de ti. De ti, tú tienes que ser esa persona que en primera instancia empiece a amarse, a aceptarse, a comprenderse, a tolerarse y a no juzgarse. Porque de la misma manera como tú te tratas a ti mismo es como tú tratas a los demás. Entonces, eso como otro paso. Adicional, esto de hacer introspección. Hola, mi Katiria preciosa. Eso de hacer un proceso de introspección, mirar en retrospectiva, y eso les invito a hacer un pequeño ejercicio de mirar en retrospectiva tu vida y empezar a poner, qué sé yo, desde los 20 hasta los 40 años, cuáles son las cosas que han marcado tu vida y cuáles son las cosas que han marcado tu vida desde tu mente, desde una manera negativa. Eh, no sé, se me ocurre que, digamos, a los 20 años me caí de la bicicleta y eso me afectó porque me tronché el tobillo y desde ahí ya no puedo, digamos, volver a ciclear. Cosas así, o sea, lo que les invito el día de hoy también es hacer un ejercicio en donde nosotros podamos determinar cuáles son los diferentes aspectos de mi vida que me han marcado, que a partir de ese momento se ha dado un cambio, se ha dado una forma de ver las cosas de manera diferente. Y también empezar a buscar todas estas cositas que nos han pasado durante todo el periodo de nuestra vida hasta hoy, empezar a buscar cuáles son esas cosas también que yo desde mi mente considero que son negativas, para que ustedes mismos puedan darse cuenta de que esas cosas que tal vez en algún punto de mi mente yo estoy considerando como negativas, al final, sin esa experiencia, pues yo no sería la persona que soy ahora y no tendría el conocimiento que tengo ahora. Entonces sí les invito a que hagan este pequeño ejercicio en donde veamos cuáles son las diferentes cosas que han marcado nuestra vida y también identifiquemos si es que son algunas negativas desde nuestra mente, para que empecemos a cambiar esa parte y empezar con esta parte, con este ejercicio tan pequeño y tan chiquitito, que solamente consiste en cambiar aquello que tú viste que en tu vida fue negativo y que ahora lo ves y que lo cambias y que sabes que fue una experiencia y que una experiencia es un aprendizaje y es una oportunidad, y obviamente de esta manera eso negativo se transforma en positivo y eso te va a ayudar a incrementar ese amor que existe ya dentro de ti por ti mismo. Otra de las cosas que les he invitado a hacer en muchos videos anteriores también es el hecho de empezar a buscar cuáles son los logros que yo tengo, cuáles son todas las cosas por las cuales yo me siento orgullosa de mí misma. Por ejemplo, si es que eres madre, si es que eres madre de uno, de dos, de tres, o sea, empezar a reconocer todo aquello que sí haces bien, todas aquellas cosas que nunca te has visto, porque generalmente solamente nos estamos juzgando en cuestión de errores, pero empezar a buscar aquellas cosas que tú sabes que eres bueno en, que si te graduaste del colegio, si te graduaste de la universidad, si tienes un masterado, un PH, lo que sea, o sea, eso que sea algo que te aporte a ti. Qué sé yo, si solamente es el hecho de que eres muy detallista, sea con tu familia, sea con tus relaciones sentimentales, sea con tus amigos. Entonces, empezar a decir, ah, mira, yo, o sea, yo soy así. Empezar a buscar todas aquellas cualidades que tengo yo sobre mí mismo.
una de las formas que, por ejemplo, a mí me sirvió y muchísimo es el hecho de empezar a volver a revisar mi currículum vitae, porque obviamente también todos aquellos logros profesionales, académicos, también contribuyen a ser lo que tú eres. Y obviamente también eso nosotros nos olvidamos. Olvidamos que tuvimos un montón de logros en un montón de campos y simple y sencillamente nos dedicamos a juzgarnos por todo lo malo que sí hicimos. Entonces el día de hoy yo sí les invito a que hagan eso, o sea, que hagan una especie como de ejercicio en donde empiecen ustedes a buscar su reconocimiento por ustedes. No que los demás sepan que yo hice un máster, un PH, un posgrado, que yo soy una madre maravillosa, que soy un padre perfecto, que soy un novio increíble, que soy una novia increíble. No. Esto que les estoy diciendo y este ejercicio que estoy diciéndoles que podemos hacer, esto lo que nos va a servir es que empecemos a generar esa valoración, ese reconocimiento desde nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a empezar a dejar de buscar esa aceptación, de dejar ese reconocimiento que siempre lo busco del otro. Y es de esta manera como ese amor por mí mismo va a crecer en mí y de esta manera también me va a permitir vivir de una manera más plena sin generar expectativas. Otra de las cosas que también les invito a plantearse la posibilidad y también empezar a hacerlo con el otro, ¿no? Porque hay veces, ahora en este encierro, no sé si a todos les ha pasado, a mí me toca estar sola, entonces yo tengo solamente chance de confrontarme conmigo, pero hay personas que tienen la posibilidad de estar junto con su familia, o junto con su pareja, o junto con sus hijos. Entonces, a estas personas yo quisiera invitarles a que empecemos a ver al otro de una manera diferente, porque generalmente lo que nosotros hacemos independientemente de cualquier relación con la que tengamos, siempre es como empezar a buscar aquello que no me gusta. Estoy juzgando siempre desde, es que él o ella son así, es que son asado, que son X, o sea que tienen un montón de cosas, pero generalmente lo único en lo que nos fijamos son las cosas negativas. Entonces lo que yo sí les invito el día de hoy es que empieces a ver al otro, pero desde la parte bonita, qué es lo que sí te gusta de esa otra persona, qué es las cosas chéveres y bonitas que tú ves en la otra persona, todas aquellas características, cualidades que tú ves en esa persona y que cada vez que le veas, tan solo veas esas características o trates de hacer más énfasis en esas características y vas a ver cómo aquella persona difícilmente va a volver a actuar de mala manera o por lo menos van a rebajar las actuaciones de mala manera que tiene contigo. Porque obviamente como tú ya le estás viendo desde otro punto de vista, estás vibrando en otra energía y automáticamente esa energía de alta vibración también se activa en el otro y es lo que vas a recibir. El saberse merecedor. Este es otro de los puntos también que uno puede aplicarlos en esto de empezar a conocerte a ti mismo. El hecho de empezar a saber que tú eres merecedor. Eres merecedor de todo, exactamente de todo lo que tú quieras en esta vida, porque simple y sencillamente eres un hijo de Dios. Y no con esto, o sea, tenemos que irnos al plan de me lo merezco todo desde el punto de vista pedante. No, tú te lo mereces todo porque eres hijo de Dios, porque Dios quiere que tú seas feliz, simple y sencillamente por eso. Pero empezar a sentir en verdad ese merecimiento, empezar a sabernos que me merezco, qué sé yo, me merezco ser feliz, me merezco tener una vida en paz, una vida tranquila, merezco estar sin miedo, sin preocupaciones, saberte que eres merecedor. Pero en primera instancia, o sea, para poder llegar a este punto de saberte que eres merecedor, tienes que primero empezar a amarte a ti mismo. Porque en el momento que no te amas a ti mismo, por ejemplo, sucede mucho que en cuestión de relaciones, sean sentimentales, familiares, laborales, de amistades o cualquier tipo de relaciones que ustedes tengan. Hola, mi Saskia preciosa. Eh, lo que normalmente ocurre es que nosotros
no nos sentimos merecedores. ¿Por qué? Porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Entonces pasa algún problema con mi hermana, con mi papá, con algún novio o novia. Y lo que yo hago es pensar, en primera instancia, a lo mejor y es mi culpa, porque también eso es otra de las cosas que nosotros vamos allá cuando no tenemos ese suficiente amor propio por nosotros mismos. Entonces creemos que lo que yo hice, pues entonces es mi culpa para que el otro se enoje. Y en esto también tenemos que estar bastante claros. Para que una discusión exista, hay dos personas. Hay dos personas, entonces cada quien pone 50 y 50. Entonces no tiene sentido el sentirme culpable y no tiene sentido pensar que, o sea, tal vez eso sí me merecía. Entonces no, a lo que les invito el día de hoy es justamente empezar a a trabajar en ese amor personal, a trabajar en esa valoración personal, en ese reconocimiento personal mío, no de los demás, en el reconocimiento que yo hago de mí misma, en la valoración que yo hago de mí misma y en el amor que yo quiero tener hacia mí misma. Ah, y otra de las cosas que ayuda muchísimo en esta parte de la autoestima para reconocer que también estás en cuestión de tu autoestima es el hecho de aprender a decir que no. Sí, el hecho de aprender a decir que no, es decir, que si te llaman y te llama una amiga sumamente mal y que te dice, ay, ¿sabes qué? Estoy sumamente mal y necesito que vengas ahorita ya. Pero coincide que tú también no estás bien, que tú también estás mal. Pero ¿qué es lo que hacen normalmente o lo que hacemos normalmente? Pues dices, ah, no, sí, sí, chévere, o sea, no te preocupes, ahorita yo voy. Y no, porque como decía Jesús, ¿a dónde iría un ciego guiando a otro ciego? Pues obviamente no irían por el mejor camino o por el camino correcto o el camino adecuado. Entonces no tiene sentido el hecho de que yo empiece a querer sacrificarme por el otro en el sentido de ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Yo estoy buscando aceptación, estoy buscando reconocimiento, porque la otra persona va a decir, ay, qué linda, o sea, va a venir a ayudarme. Pero en cambio, si yo le digo, no, sabes que no puedo, pues la otra persona tal vez y no lo tome bien. Y eso a mí me va a causar una molestia, porque como no me amo lo suficiente como para aprender a decir que no, entonces de esta manera me estoy negando a mí misma algo que me merezco, que es la atención hacia mí misma. Y justamente hay una paradoja bastante sutil en esto del aprender a decir que no. ¿Y por qué es tan necesario? Porque una vez que tú aprendes a decir que no, también entiendes cuando otra persona te dice que no pasa nada, que no hay nada personal ahí, que no existe ninguna mala intención de la otra persona, sino que como tú ya entiendes que tú puedes decir que no y respetas el hecho de que dices que no y no te sientes mal al respecto, entonces cuando otra persona te dice que no, entiendes que tal vez esa persona en ese momento no es que seas tú la cuestión por la que te está diciendo que no, sino que tal vez como tú en ese momento pues no quieres determinada cuestión. Y es por esto que es tan importante aprender a decir que no. Y es una de las partes básicas en cuanto a lo que empiezas a reconocer que en verdad estás generando un amor hacia ti mismo. Porque el empezar a decir que no es empezar a reconocer que no siempre tienes que estar de acuerdo con todo y que no siempre vas a tener que estar a las expectativas de todo el mundo y que no siempre vas a estar ahí, sino que a lo mejor hay veces que quieres estar contigo y punto. Y eso está bien, o sea, aprender a escucharte cuando quieres decir que no, porque eso también es aprender a respetarte. Y mira tú cómo es la paradoja, en el momento que tú empiezas a respetarte a ti mismo diciendo que no, empiezas a respetar al otro, porque en el momento que el otro te diga que no, vas a saber que está bien y que no pasa nada y que eso no tiene que generarte malestar. Otra de las cosas en cómo nosotros podemos empezar a trabajar en este amor hacia nosotros mismos es el hecho de empezar a investigar eh, cuáles son tus habilidades y tus destrezas y empezar a potenciar esas habilidades y destrezas.
¿Y cómo empiezas como a descubrir cuáles vienen a ser tus habilidades, tus destrezas? Es súper fácil porque solamente tienes que empezar a mirar atrás y empezar a ver qué es lo que te gustaba hacer cuando eras niño. ¿Qué es lo que te hacía feliz cuando eras niño? En mi caso, por ejemplo, a mí me encantaba bailar, hasta ahora bailo. Me encantaba hablar, pues como ven, sigo hablando. Me encantaba lo que era pintar. Estoy retomando eso, lo estoy haciendo ahora, estoy pintando. Y pues bueno, o sea, estoy buscando en aquella niña que fui, qué es lo que me gustaba hacer y cómo lo puedo integrar ahora. Y ahora tenemos una bendición tan grande de que estamos confinados en nuestras casas sin saber qué hacer. Pues entonces les invito a que miren un poquito hacia atrás, empiecen a ver qué es lo que me gustaba hacer de niño y que ahora empiecen a ver si todavía te gusta y por qué no potenciar esas habilidades, porque justamente estas son señales de tu ser superior, del como lo quieras llamar, de aquello que vive en ti, que te está indicando cuál es el camino, porque si eso te hace feliz, entonces por ahí es. Willy, ¿qué dice? El, el potenciar tus habilidades, es decir, el volver hacia atrás y ver qué es lo que me gustaba hacer de niño, también es una forma de conectar con aquella parte de ti que es ese niño interior y que tiene muchísimas heridas. Y de esta manera también es una forma como tú puedes empezar a darle ese cariño a ese niño que existe en ti, porque nos olvidamos que dentro de nosotros existe todavía ese niño y justamente es ese niño el que siempre queda lastimado cuando alguien o algo hace o dice alguna cosa que no me gustó. No es el adulto, porque desde el adulto tú dices, o sea, ¿por qué algo así me puede molestar o por qué algo así me puede hacer sentir mal? Y la verdad llegas a la conclusión de que no. Pero de todas maneras ese sentimiento está. Entonces es tu niño interior que está lastimado. Y una de las formas de empezar a querer muchísimo a ese niño es empezar a ver qué es lo que yo hacía antes y me gustaba y empezar a retomar esas actividades y también de esta manera yo le estoy dando cariño a ese niño interior y estoy empezando también a sanarme y a sanarle a esa energía que vive en mí. Tienes que empezar a como recordar qué es lo que te hacía feliz, cuáles eran tus momentos agradables, qué es lo que causa alegría, emoción en ti. Otra de las cosas que podemos empezar a ver cómo yo puedo continuar en este proceso de transformación es el hecho de que tenemos que entender que la transformación a la por algo se llama autotransformación, porque es una transformación interna, lo que implica el que yo me cambie a mí misma. Es decir, no es una transformación que normalmente lo que nosotros hacemos es cuando yo tengo una pareja, cuando tengo un amigo, cuando tengo o dentro de mi misma familia, lo que yo siempre busco es como el otro tiene que cambiar. O sea, yo veo que el otro está haciendo las cosas de determinada manera, entonces es el otro el que tiene que cambiar. Y una de las cosas que tenemos que entender es que eso es imposible. Nunca vamos a poder cambiar al otro, jamás de los jamases, nunca. Porque para poder cambiar al otro deberíamos estar dentro del otro. Entonces lo único que podemos hacer es empezar a cambiarnos nosotros, a nosotros mismos. Empezar a ver cuáles son aquellos pensamientos, creencias que tengo, con todas las cosas que hemos venido trabajando. Y si no lo han visto, pues les invito a pasar por todos mis videos. Recientemente, la semana anterior, terminé un taller en donde también hay ejercicios que te implica esto de empezar a conocer tu parte subconsciente, la parte del inconsciente, cómo puedes empezar a sanar desde ese punto de vista. Y la transformación viene a ser interna, porque en el momento que tú te transformas, eso viene a ser el mayor regalo que tú vas a dar a los demás, porque van a querer saber qué es lo que tú estás haciendo, porque van a querer estar en esa vibración en la que tú te encuentras y también van a querer como transformarse a sí mismo. Entonces el mejor regalo que tú puedes hacerle a los demás, si es que crees que el hecho de empezar a trabajar en ti es egoísta, es justamente trabajarte para darte tú como un regalo hacia los demás.
Y esto de la transformación es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, es un proceso que toma su tiempo y que toma el tiempo que tenga que tener, o sea, puede ser meses, pueden ser años, o como es mi caso, toda la vida, porque siempre estamos transformándonos, siempre estamos cambiando, y no solamente desde la parte interna y espiritual, sino que biológicamente también estamos cambiando todos los días. Tú ya no eres la misma persona que fuiste hace una hora, porque todas las cosas que siguen sucediendo pues van haciendo que tú cambies. Entonces, otra de las cosas que también es bastante útil saber sobre este proceso de transformación es que es un sendero, que se construye paso a paso y que no va a terminar sino hasta el día en que te llegue la parte del cambio de dimensión, es decir, la muerte. Cuando mueras, vas a pues ni siquiera ahí vas a dejar de transformarte. O sea, este proceso siempre va a continuar así. Pero lo chévere de este proceso es que cada vez que entras más en esto de conocerte a ti mismo, es más fácil, ya no hay sufrimiento. Obviamente sí existe dolor, pero ya es algo que como que lo puedes manejar y cada vez dura menos. Incluso esto de la ira se sigue presentando, pero ya no es algo que te dura muchísimo tiempo, sino que cada vez sanas más pronto. Y obviamente eres tú el que tiene que ir como recorriendo paso a paso este proceso. Eres tú el que tiene que ir investigando qué es lo que tienes que ir sanando. Y obviamente se te van a ir presentando señales. Entonces ten muchísima atención en cuestión a todas las señales que sigues recibiendo. Porque cada frase, cada persona que se te presenta, cada cosa que tú escuchas, te están enviando señales. Y quién quita que esas señales sean para que te ayuden a empezar este proceso de transformación o de autotransformación, y que al mismo tiempo va a ser un proceso divino, porque no solamente vas a estar bien tú, sino que vas a permitir que toda la gente que te rodea pues también goce en primera instancia de lo que tú estás haciendo, y es muy posible que también ellos empiecen a cambiar. Y con esto te digo, o sea, que no necesariamente van a cambiar los demás, porque muchas de las personas que empiezan en esta del camino espiritual empiezan a pensar que, bueno, yo empecé en este camino espiritual porque ahora yo sí soy espiritual y los demás están mal y los demás son los que deberían de cambiar. Y las cosas no funcionan así. Cuando tú empiezas a cambiar, ya no importa si los demás cambian o no cambian, porque la verdad ya no te molestan las actitudes que tengan ellos, porque tienes un amor tan grande por ti mismo, te reconoces, te amas, te comprendes, te toleras tanto a ti mismo, que la verdad, o sea, lo que digan los demás ya es algo que pasa como a segundo plano. Es algo que viene a estar fuera de tu control, y por tanto, como es algo que no puedes controlar, pues qué mejor, o sea, no te lo tomes personal, porque aparte de eso, o sea, también tenemos que entender que en este proceso de autotransformación, una de las cosas más útiles que ustedes pueden servirse de es que todos somos iguales y por tanto todos somos espejos de los demás. Entonces, al ser mi pareja, mi amigo, mi madre, mi hermano, mi espejo, siempre me está reflejando a mí mismo. Entonces, si yo veo en el otro cualidades de qué bonito, qué hermosa, qué chévere, qué lindo, entonces, en primera instancia, cada vez que ustedes sientan ese tipo de cualidades en el otro, reconocer que ustedes las están viendo en el otro porque ya existen en ustedes. ¿Se han puesto a pensar eso, en que tal vez, por ejemplo, ahorita mi amiga me dijo, hola amiguita, qué bella? ¿Por qué ella puede verme bella a mí? Porque obviamente ella es bella. Porque si no, ella no podría reconocer esa belleza en mí. Porque tal vez alguno de ustedes me vio y tal vez no me ve bella, tal vez me ve horrible. Y ojo que también eso es tu espejo. Porque todos, o sea, la vida es tan maravillosa que siempre nos presenta los espejos correctos, tanto en lo que es el sentido positivo como es en el sentido negativo. Y las dos cosas son cosas que nosotros no queremos ver.
o nos olvidamos de ver. Cuando se trata de cosas bonitas, cuando se trata de cosas agradables, tú solamente te fijas en que la otra persona tiene un montón de cosas agradables, pero tú no te reconoces esas cosas agradables en ti. Entonces ahora también otra de las cosas que yo les invito a hacer es reconocer el hecho de que si yo veo cualidades maravillosas en la otra persona, es porque esas cualidades existen en mí mismo. Y imagínate qué bonito es llegar a un punto en donde tú puedas ver a otra persona, reconocer que es hermosa y saber que al momento que le estás reconociendo que esa persona es hermosa, sabes que tú eres hermosa. Porque si no, no podrías llegar a una persona hermosa o no podrías ver la belleza en esa persona si no existiera ya en ti. Pero de esta misma manera también otra de las partes que nos ayuda muchísimo en este proceso de autotransformación es el empezar a ver aquello que no me gusta de mí mismo, que va a estar reflejado en el otro. ¿Y cómo se refleja esto en el otro? Generalmente tú vas a empezar a ver que el otro te molestan determinadas acciones, como por ejemplo el hecho de que, ya, digamos, te molesta el hecho de que todo el día pasa en la cama acostado y que tú en cambio estás como loco arreglando, digamos, toda la casa. Entonces te molesta ese hecho, ¿no es cierto? El hecho de que esa persona pues no haga nada y que tú estés haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿por qué te molesta? Porque tú le juzgas a esa persona como, en primera instancia te molesta porque le estás juzgando. Entonces, cuando hay un juicio, cuando hay un prejuicio, automáticamente ese juicio es mío. Entonces, estás viéndole y dices, es una persona vaga, digamos, ¿no? Ok, entonces estás juzgando esa vagancia, ¿por qué? Porque a lo mejor y a ti te gustaría estar disfrutando de un descanso placentero, como es el caso de esa persona. O tal vez es el hecho de que te está mostrando un espejo de una persona que es vaga, entre comillas, porque tal vez solamente es una persona que le gusta descansar. Entonces, lo que te está mostrando es que tal vez tú deberías tomarte una pausa, que deberías de dejar de estar haciéndolo todo, 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 y deberías de verte un poco más en esa otra persona y empezar a adoptar algo de esa otra persona. No te lo digo que necesariamente tendrías que hacerte una persona completamente vaga en el caso del ejemplo que les estoy poniendo. No, no los extremos, no. Pero lo que sí, o sea, cada persona que se te presenta en tu vida, incluso yo mismo en este momento, para las personas que me están viendo, pues yo soy un espejo de ustedes. Si ustedes ven algo bueno en mí, pues es algo que es suyo. Y de la misma manera, si ustedes ven algo que no les gusta en mí, pues también es suyo. Entonces, una de las formas como nosotros podemos empezar en este proceso de autotransformación es eso, o sea, empezar a fijarnos qué es lo que me molesta en el otro y por qué me molesta. ¿Por qué me molesta? O sea, como el ejemplo que les acabo de plantear, o sea, ¿por qué me molesta en el hecho de que esta persona pase en el día acostada? Porque tal vez yo no puedo hacer eso. ¿O por qué me molesta? Porque tal vez yo debería hacer una pausa. Entonces, empezar siempre a buscar, si es que en primera instancia a reconocer tus cualidades que siempre se van a manifestar en el otro. Y en segunda instancia también a reconocer esa parte que yo no quiero aceptar dentro de mí. Porque lo que yo hago en el ejemplo que les ponía, esa persona es vaga y obvio, yo no puedo ser vago. Entonces, como yo no quiero aceptar algo que me gustaría hacer, pues automáticamente me molesta y me genera rechazo. Entonces, esas son algunas de las técnicas que uno puede utilizar como para empezar en este proceso de transformación. Empezar siempre desde mí mismo, empezar aquí. Aquí es donde se empieza, empiezas en ti. Y empiezas con la autoobservación, empiezas a autoobservarte. Cuando estás haciendo esto, cuando estás viendo al otro y en el otro reconoces cualidades, reconoces defectos, te estás autoobservando. Y también cuando me molesta algo, cuando estoy triste por algo, cuando estoy enojado por algo, empezar a observarte en el sentido de qué es lo que está pasando. La autoobservación también es una forma muy, muy, muy válida para empezar este proceso de autotransformación. Dejar de mirarme con juicio, dejar de juzgarme a mí mismo, dejar de sentir culpa, de sentir carga, empezar a reconocerme y aceptarme como lo que les había dicho antes,
tal y cual soy ahora. Y si es que desde aquí, o sea, desde quien soy ahora, pues puedo empezar a hacer un proceso de transformación chévere, pues lo voy a empezar a hacer, pero no empezar a compararme con, no sé, pues con Buda, con Jesús o con algo que va más allá de, porque tú eres tú y tú tienes tu propio proceso, entonces saber que ese proceso te va a llevar tiempo, te va a tomar pasos, pero lo que sí, o sea, no decaigas, sin prisas, pero sin pausa, es decir, no intentes ¿cómo se llama? Tenerlo todo a la vez, o sea, llegar ya al nirvana, como se diría, o ya tener un proceso de autorrealización automático, porque eso no se da, esas, las cosas no funcionan así. Entonces, sin pausa, sí, pero sin prisa, o sea, no quieras que se te lo dé ya, pero no te detengas, no te detengas con este like que ahora estás viendo, sino que, o sea, sigue avanzando y sigue avanzando a tu paso. Puedes seguir viendo mis videos, como puedes empezar a ver videos de alguien más, o como puedes simplemente dedicarte a hacer algo que te gusta, o como puedes simplemente empezar a ver en los demás cosas agradables, a ver en los demás el amor que tú quieres darte a ti misma. Entonces, es de esta manera como empezamos en este proceso de autotransformación. Y otra de las cosas que ayuda muchísimo en este proceso es el hecho de la fe. La fe no es sino sinónimo de confianza, compromiso y perseverancia. La fe encierra estos tres conceptos: confianza, compromiso y perseverancia. Confianza en la vida. Todo es maravilloso, nada pasa por casualidad, nada, absolutamente nada. Y en esto lo decía Jesús, ninguno de los cabellos que se caen de tu cabeza pues no ha sido contado por mí. Bueno, no es exactamente las palabras de Jesús, pero algo así dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que ocurre en tu vida está destinado a que sea de esta manera, o sea, es porque tiene que ser así. Entonces, simple y sencillamente, como te decía, la palabra fe implica compromiso, confianza y perseverancia.